Buenas, bueno, yo creo que en esta parte del curso creo que lo mejor es ver un ejercicio práctico y que os cuente un poquito la experiencia del análisis que yo he hecho, por ejemplo, durante estos últimos años en el IBEX, porque creo que, bueno, el tema de las tendencias, que ya veréis la teoría dentro del curso, pues es un tema yo creo sencillo, los conceptos son bastante fáciles. Realmente una línea de tendencia final, pues no es más que unir puntos mínimos o máximos decrecientes, pero yo creo que detrás de todo eso al final hay una serie de cosas que son las que para mí me parecen más interesantes y que son las que es más complicado de aprender de todo esto. Y es un poquito ver qué reglas son las que realmente hacen que una línea de tendencia sea más válida o menos válida. Entonces para eso voy a poneros un ejercicio, bueno, os he puesto un ejercicio para ir el tema de reajustando las líneas de tendencia, que yo creo que es uno de los puntos más importantes en este tipo de cosas. Y os voy a contar un poquito lo que ha sido mi análisis del índice durante estos años y cómo he ido pues tratando de ver un poquito lo que era la tendencia del IBEX. Bueno, pues si nos encontramos en el 2003, bueno, pues 2003 fue el suelo de mercado, como todos sabemos ya ahora a posteriori, pero bueno, en ese momento, bueno, pues el mercado seguía cayendo, había bastante pesimismo en el mercado y bueno, pues en 2003 en concreto el mercado nos empezaba a dejar ya dos mínimos decrecientes. Bueno, entonces con esos dos mínimos decrecientes, evidentemente, yo lo primero que hice en ese momento pues fue pintar una línea de tendencia como la que está ahora. Lo primero que hay que decir es que la línea de tendencia generalmente, como ponía en la teoría, cuando se pintan sobre mínimos de mercado, pues no suele ser lo mejor. No suele ser lo mejor porque son movimientos muy exagerados y muchas veces es complicado pintar líneas de tendencia sostenibles durante el tiempo utilizando este tipo de mínimos. Entonces, bueno, evidentemente la línea de tendencia quedaba muy, muy llana y el precio parecía empezar a despegarse bastante esa línea de tendencia, con lo cual, pues ahí ya hacía uno pensar que tendríamos que volver a reajustar la línea de tendencia. Entonces, bueno, antes de llegar aquí, bueno, pues parecía que el mercado estaba haciendo otro mínimo y podríamos haber pintado esta línea de tendencia. Realmente, si os dais cuenta, estábamos ya, también las medias nos estaban avisando del posible cambio de tendencia de mercado. Bueno, realmente la tendencia que era sí que era más clara de tal, se estaba empezando a romper y además coincidía con la cruce de medias. O sea, era bastante, estábamos en un punto que, bueno, técnicamente, aunque como siempre fundamentalmente todo el mundo era muy negativo, pues técnicamente pensábamos que había una posible vuelta de mercado. Pero bueno, vamos a ver un poquito, lo interesante es ver un poquito cómo vamos viendo un poquito lo que son las tendencias. Entonces, al marcar la siguiente tendencia, evidentemente esta era una línea de tendencia que vimos que era bastante exagerada y que yo creo que era una línea de tendencia de muy corto plazo, porque no parecía que el mercado pudiera subir tan verticalmente como esta línea de tendencia era. Entonces, bueno, yo creo que aunque pintamos esa línea de tendencia, evidentemente era algo que no parecía que fuera a durar demasiado. Por eso la línea de tendencia fue rota claramente, pero eso no quiere decir que la tendencia a largo plazo fuera a cambiar, sino estaba claro que estábamos en un rebote muy fuerte y no era fácil que se mantuviera. Entonces, bueno, nos encontramos con otros mínimos por aquí que nos podían haber hecho también pintar otra nueva línea de tendencia, ya un poquito más, con un poquito más de sentido de largo plazo. No obstante, seguía siendo un movimiento pues bastante fuerte para arriba y probablemente que complicado de que el mercado fuera a mantenerlo. Vemos aquí como podemos intentar ver, es algo más forzado, evidentemente no apoya tan bien en esto y entonces vemos que el mercado podíamos pensar aquí, en este momento, pintando esta línea de tendencia, que podíamos estar rompiendo ya esta tendencia a largo plazo. Si os dais cuenta, generalmente yo las líneas de tendencia que más me creo son las que van más con lo que son la inclinación o la pendiente de lo que es la línea de 200 de un valor. Entonces, bueno, aquí teníamos una posible rotura, a mí se había producido un espacio, pero bueno, la verdad es que todavía las medias pues no nos advertían sobre demasiado peligro y tampoco es que el mercado realmente tuviera mucho peligro. Entonces, bueno, pues aquí podíamos habernos ido del mercado, pero realmente tampoco teníamos una situación, no era tampoco tan claro que en este momento pues el mercado fuera a hacerlo. Entonces, bueno, seguimos avanzando
y finalmente vemos como efectivamente el mercado se para un poco, pero sigue subiendo. Después de toda esta corrección, entonces claro, nos tenemos un poco que plantear cómo marcamos nuestra línea de siguiente tendencia. La línea de siguiente tendencia podría haber sido evidentemente volver a reajustar otra vez aquí, marcar otra vez otra línea de tendencia. Pero si te das cuenta, entonces, si cada vez que baja el mercado vamos reactualizando la línea de tendencia, no nos valen de mucho la rotura de la línea de tendencia. Con lo cual, todavía, evidentemente, yo sabía que no habíamos encontrado todavía lo que era la tendencia correcta del mercado. La línea de tendencia correcta. Podríamos también, por ejemplo, empezar a tirar alguna línea de tendencia por aquí, que probablemente nos diera algo más parecía más sentido. Pero bueno, vamos a seguir con este análisis, dando un poquito más de perspectiva. El mercado sigue subiendo. Nuestra línea de tendencia parece ir respetando bastante bien, con lo cual, al final, y sobre todo después de este apoyo que hace aquí el mercado, bueno, pues ya tenemos algo más para decir nuestra línea de tendencia ya no la podemos creer un poquito más. Vamos a darle ya un poquito más de ajuste, un poquito más de relevancia a esta línea de tendencia. Y vamos a darle un color un poquito más verde. Bueno, pues ya tenemos una línea de tendencia que ya sí es más de largo plazo, tiene una inclinación parecida a las medias que tenemos y bueno, pues ya podríamos empezar a creárnosla. El único problema que le veía es que bueno, volvemos a hacer una línea de tendencia desde un mínimo de mercado y eso pues nos deja un poquito, es algo que a mí me gusta menos. Entonces, bueno, seguimos aquí. Y aquí tenemos la rotura que hizo el mercado en 2006. Realmente en ese momento, pues bueno, se volvió a apoyar otra vez la línea de tendencia. Teníamos ya 4 apoyos y realmente el mercado estaba rompiendo. Y en este punto de mercado, la verdad es que yo sí que pensé que el mercado podía romper y estábamos ante una posible caída de mercado. Además, con la figura que hizo, realmente también estaba indicando un cierto techo. Pero la verdad es que las medias seguían sin darnos demasiado peligro. Y el mercado muy rápidamente hizo una figura de vuelta. Entonces, yo creo que en esta zona yo creo que sí que podíamos haber utilizado el concepto de medias de tendencia, de línea de tendencia para salirnos del mercado. Pero probablemente tuviéramos, una vez que el precio hubiera hecho todo esta figura, probablemente tendríamos que habernos reincorporado. Entonces, bueno, vamos a llegar un poquito ya. El mercado nos deja un nuevo mínimo y en este caso entonces nuestra línea de tendencia queda invalidada al no pasar por este mínimo. Entonces yo creo que ya aquí ya vamos encontrando lo que yo creo que va a ser la línea de tendencia realmente de todo este movimiento. Fijaos que la vamos a encontrar bastante tarde. Solo ya en este punto de la subida estamos empezando a encontrar esta línea. Vamos a darle un poquito más de valor y vamos a ponerle azul. Entonces, bueno, tenemos aquí una línea que ya no parte de los mínimos. Tenemos un apoyo, otro y curiosamente va a apoyar de nuevo. Entonces aquí es cuando en este movimiento de mercado tenemos ya más cosas todavía. En esta última rotura que se ha producido en el mercado tenemos una tendencia en apoyo que coincide más o menos con la línea de 200 metros, de 200 sesiones. Encima ya las medias sí que en este caso nos avisan de que el mercado sí que puede caer. Y bueno, yo creo que esta sería la línea de tendencia realmente que ha podido ser más válida que ha seguido el mercado durante estos 3 años. Por eso la rotura tiene más importancia que la rotura de otras líneas de tendencia. ¿Se puede recuperar el mercado esta línea de tendencia? Por supuesto se puede recuperar. Entonces en ese caso tendríamos que volver a pintar otra línea. Pero a día de hoy y con la rotura de las medias y la rotura de esta línea de tendencia, pues yo creo que deberíamos estar en principio negativos con respecto al mercado español en este momento.
y esperando un poquito que vean alguna figura de vuelta, o que pues efectivamente las medias vuelvan a dar señal de entrada y podamos pintar una nueva línea de tendencia alcista si lo es. O si el mercado nos hiciera, que yo creo que es probable, un pullback y nos empieza a hacer mínimos y máximos decrecientes, entonces tendríamos que pensar ya en un posible movimiento bajista más de largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias.